Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más acá con el Politécnico Industrial Nueva Colombia. Esta clase es muy interesante ya que hace parte de la competencia de análisis de circuito de carga de un smartphone. Entonces, bien interesante esta clase porque acuérdese que son tres pasos, ¿no? Identificar, medir y reemplazar. Esas son las tres competencias básicas para cualquier técnico en reparación de celulares. Entonces, ya ustedes identifican con la ayuda de planos, con los tips que les hemos dado, con los truquinis. Ya ustedes miden también con los tips que hemos enseñado. Y ahora viene parte de la medición, es el análisis ya en caliente, muchas veces, como en el caso del circuito de carga que permite una medición en caliente, o sea, en caliente se refiere a que hay corriente eléctrica circulando por el teléfono y esto permite, pues, tenemos que ser muy cuidadosos porque si hacemos un corto podemos ocasionar un daño, pero el hecho de que lo hagamos en caliente, esto permite a veces ser más veraz en el diagnóstico con la ayuda del diagrama o del plano, ¿no, mi profe Exacto, Alejandro? y es una falla muy común, ¿no? Es esta parte porque siempre llega, y no siempre es el puerto, sino ya un integrado o algo ya en las líneas que causa este tema de que el teléfono no carga o genera una carga falsa o muestra el rayito pero queda ahí, no sube. Exacto, Ujú. sí. Hemos visto muchas, digámoslo así, muchas soluciones en internet de hacer puentes para evitarse en el sistema de carga, pero esto no es bueno porque esto va con el tiempo a dañar la batería, a dañar el teléfono. Nosotros le llamamos aquí soluciones rápidas en caso de que estemos en la selva o el caso de que estemos en viaje, pero la mejor reparación, ¿cuál es? La mejor reparación es El reemplazo. dejar el teléfono original, o sea, O, que quede lo más original o el posible. puente puede servir como para hacer una prueba, un Exacto, ensayo de ver si efectivamente será el daño y ya después ya uno está seguro que hay que comprar solo un integrado o sacar un exactamente, solo. exacto. Y hay otros tipos de pruebas, ¿no? Incluso venden un sistema de carga pequeño para adaptar a cualquier celular, pero este pues ya es un caso extremo en donde por alguna razón no se consiguió el repuesto o no se encontró el daño. Entonces, interesantísima esta clase de analizar los circuitos de carga de un smartphone. Entonces los dejo aquí con mi profe Alejandro Duque. Adelante, Listo, profe. gracias ingeniero. Muy bien, entonces vamos a estar analizando los esquemas de varias placas. Aquí tengo una Samsung y un Motorola. Unos están trabajando correctamente, otros tengo dos que tienen una falla justamente de carga y pues la idea es hacer el seguimiento desde el momento que se conecta el cable, es decir, el cable USB, el cable de carga, al puerto, cómo fluye la corriente, es decir, cada etapa por donde va pasando esa energía, cada integrado involucrado, hasta finalmente llegar a la batería. Como les decía, entonces tengo dos equipos para revisar que tienen una falla de carga. Bueno, uno es justamente un caso aquí de un estudiante que me lo pasó y no carga. Entonces la idea es hacer el análisis de los esquemas y determinar cuál es el integrado o el componente que se encuentra en falla para posteriormente reemplazarlo. El día de hoy solamente vamos a hacer el análisis, ya en una próxima clase haremos un cambio de un integrado de estos para que ustedes observen cómo es el procedimiento y finalmente cómo si reparamos un teléfono con un cambio de integrado, un swap, etcétera, que necesitemos. Vamos a iniciar por un equipo, digamos, algo antiguo, más que todo para comparar cómo, porque vamos a ver ya unos más nuevos, por supuesto, pero la idea es que ustedes vean que la tecnología no ha cambiado mucho, sigue siendo la misma línea, bueno, obviamente la evolución de tipo B8 a tipo C cambió algunas cositas, pero sigue siendo los mismos principios, los mismos elementos que se encuentran en el camino, el mismo integrado de carga, bueno, cambia internamente, por supuesto, pero nosotros como reparadores lo que nos interesa es hacer las mediciones de voltaje, entre otras cosas. Entonces vamos a empezar con este, el cual no tiene una lógica secundaria,
Es decir, no tiene una lógica de carga, sino que la placa era una sola. Entonces vamos a empezar por aquí. Bueno, aquí vemos la placa, ¿sí? De un J2. Vamos a trabajar con J2, vamos a trabajar con una 30, que ya es un teléfono en el cual tenemos una placa principal y una placa secundaria. Sí, vamos a hablar de eso justamente. Bueno, principalmente tenemos ya lo vamos a ver acá en el microscopio. Bueno, este equipo, cuya conexión de batería es, repito, antigua, es de esta forma. Con los pines, de hecho, para hacer pruebas nosotros usamos caimancitos, o todavía los podemos usar, de hecho los vamos a usar ahorita, para inyectar voltaje y demás. Por supuesto, este es el conector de la batería. Ya si comparamos un equipo más nuevo, por ejemplo el de la 30, tenemos acá un conector ya un tanto diferente. Este es el mismo conector de batería, pero de los equipos actuales. Claro, puede variar un poquito en su forma, pero sigue siendo así pequeño, del mismo estilo. Entonces, bueno, para que vayan comparando. Diferencias entonces entre esta placa que tengo aquí. No tenemos una lógica secundaria, sino que es una sola tarjeta, una sola pieza. La parte de carga, por supuesto, está aquí abajo, que es el puerto. Y en el A30 tenemos una placa principal y una placa secundaria, le llamamos PCB, sub-PCB o tarjeta secundaria, o algunos le dicen lógica de carga. Yo diría mal llamado porque por supuesto que no es solo carga lo que hay aquí abajo, ¿no? Bien, entonces bueno, iniciamos por este. Entonces lo que vamos a hacer es inyectar voltaje. Bueno, vamos a hacer primero el análisis en el esquema para que ustedes se fijen por dónde va a fluir la energía al momento de conectar yo el cargador, ¿no? Fíjense, analizamos eso. Empecemos. Entonces, tenemos por acá el plano y el esquema de esa placa. Lo que vamos a hacer es iniciar por el conector USB. Fíjense, aquí lo ubicamos rápidamente por el nombre. Lo que diga USB, lo que diga B-Bus, lo que diga IF Connector o bueno, sí, B-Bus, ya lo mencioné, hace referencia a todo lo relacionado con el puerto y es por ahí donde debemos iniciar, porque pues, precisamente ahí es donde tenemos, como mencionaba hace rato, el puerto se puede dañar, pero no necesariamente. Entonces, desde así nosotros simplemente vayamos a cambiar el puerto, necesitamos ver, oye, ¿es el puerto de verdad? ¿O vamos a perder el tiempo? Vamos hasta ahí a calentar la placa, el riesgo de arrancar pistas si no lo hacemos bien, arreglando, cambiando un puerto que está bueno. Entonces, es simple revisión de la línea y así encontrar qué puede estar malo, ¿no? Entonces, miren por dónde debemos iniciar. Tenemos el conector puerto de carga, que aquí este es un tipo B8, ya vamos a ver de pronto un tipo C. Este B8 dice 13 pines, aunque ustedes puedan ver todos esos 13, realmente no tiene 13. Un B8 solo tiene 5 o 7 pines. La mayoría de estos que está mencionado aquí, que son todos estos, de hecho todos estos de acá, excepto el 6, son conexión a tierra, o sea que no se preocupen por ver tantas líneas en un B8, no es, la mayoría son conexiones a tierra. La que realmente nos interesa, si nosotros seguimos la línea al final, viene siendo la línea de 5 voltios, miren aquí, que viene siendo la que nos da la fuente. Por ejemplo, aquí tenemos una fuente configurada a 5 voltios, por eso es lo que nos da un cargador, ¿no? Ya habíamos hablado de eso un poquito en clases anteriores, pero ya saben que 5 voltios de nuevo es lo que nos suministra el cargador. Hay unos que dan 9 también, ya temas de carga rápida, pero por ahorita no vamos a complicar, sino vamos a trabajar solo con 5 voltios. Entonces tenemos cómo ese voltaje fluye desde el conector hasta principalmente un integrado.
aquí lo tenemos, miren, aquí vemos un integrado llamado U4006, que aunque no diga qué es, porque fíjense que en esta placa no dice nada, no da información, no da un nombre. Este integrado es un OVP, ya lo van a ver próximamente en la siguiente placa que sí lo nombra, al menos le pone un nombre a la línea llamado OVP. OVP significa Over Voltage Protection, o sea, protección contra sobrevoltajes. Es decir, es un integrado que ya tienen las placas modernas, aunque ya ven que esta es algo viejita y aún así la tiene. Es un voltaje es un integrado que protege contra elevaciones de voltaje, es decir, si por alguna razón en un tiempo muy rápido, en un microsegundo, hay una fluctuación de voltaje, un voltaje elevado que llega a 7, un pico alto, 8, 6, lo que sea, el integrado OVP lo va a mantener en 5, entonces protege la línea. De hecho, aquí es donde, por ejemplo, el ingeniero ahorita mencionaba que a veces hay soluciones rápidas como jumpers, puentes, que podemos hacer para solucionar, y aquí es donde se puede hacer uno. Por ejemplo, yo podría hacer en un caso donde el OVP, este integrado esté abierto, dañado, que no deje pasar nada al otro lado, entonces yo podría hacer un puente, ¿verdad? Por ejemplo, entre el condensador 4087, por acá arriba en el positivo, y en el condensador 4092, un jumpercito que dejaría pasar los 5 voltios en el caso que el OVP estuviera abierto, dañado, sin dejar pasar corriente. En ese sentido solucionaríamos el problema, pero nos quedaríamos sin la protección del OVP. Es decir, en cualquier momento, no digo que sea de una vez que pueda pasar, de pronto no pasa, algún pico de voltaje viene y daña ¿qué? A dónde va esta línea, o sea, al integrado, el principal de carga, sería el culpable, bueno, el que se dañe en ese sentido por culpa de no haber puesto o haber hecho la reparación, digamos, de una manera correcta, como mencionábamos ahorita. La reparación correcta sería cambiar el integrado y dejarlo como venía de fábrica, poner su integrado original que haga su protección. Repito, para una prueba yo podría simplemente hacer el puente y revisar, sí, mire, efectivamente ahora sí está cargando, no tiene problemas, entonces sí, vamos a conseguir el integrado, una placa donante, o comprarlo para hacer la reparación efectiva. Bien, entonces aquí vamos a hacer esta primera parte de seguimiento de la línea. Viéndolo en el microscopio, vamos a llegar hasta esta bobina. ¿Sí? Lleguemos hasta esta bobina. Después de aquí vamos a ver a dónde nos vamos, pero vamos a hacer este seguimiento. Empecemos por el puerto. Fíjense, el puerto en esta placa lo tenemos por acá, se llama IFC 4000, lo podemos buscar en el plano, miren, IFC 4000. Ampliamos un poquito y aquí tenemos nuestro puerto. Muy bien, vamos a hacer la revisión del puerto en el microscopio. Y ya lo tengo por aquí. Si ustedes se fijan, solo tiene 7 pines, ¿ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Bueno, aquí los puedo señalar, los 7 pines. De esos 7 pines, por ahora nos interesa solo la línea de 5 voltios. No les mencioné, pero obviamente las demás son datos positivos, datos negativos y de otras líneas complementarias que se encuentran allí en el circuito de carga. Pero lo que realmente en este momento necesitamos comprobar es que la línea de 5 voltios esté avanzando en todo el circuito. Entonces yo podría hacer una revisión aquí de una, ¿por qué no? Es decir, yo podría conectar el cargador de en el puerto, lo que estoy haciendo ahora, y podría medir el voltaje. Fíjense lo que yo hago, ¿no? Yo voy a colocar el caimancito a la punta negativa, ¿verdad? Y de esa manera lo conecto a cualquier tierra. Por ejemplo, podría ser el mismo puerto, pero para no tenerlo ahí como quien dice muy presionado, voy a colocarlo en esa partecita metálica que tiene aquí, que son normalmente los huequitos de los tornillos, entre otras. Por ejemplo, esto es una tierra, aquí lo ponemos y de esa manera ya solo trabajo con la punta roja del multímetro. Entonces aquí yo podría revisar cuál de estos me da el voltaje de 5 voltios. Prendemos el multímetro, vamos a prenderle aquí la lucecita y aquí tenemos entonces el voltaje. Vamos a revisar acá, 0, pero acá
Fíjense ustedes cómo está el voltaje, 4.9, está bien, está bien. Entonces ahora seguimos viendo el esquema y vamos a revisar ahora el siguiente elemento que está después del esquema, es decir, por acá podemos tener en paralelo un condensador 4090 o un Diocener 4004. Fíjense lo importante que es medir el siguiente elemento, 4090, ¿no? 4090, buscamos C4090. Cuando lo busquemos, nosotros nos vamos a dar cuenta, está aquí arriba, nos vamos a dar cuenta que el puerto de carga esté bueno o no. Es decir, si nosotros vemos que está ausente ese voltaje, bien podríamos decir el puerto se dañó, ¿cierto? O el diodo Zener 4000. Entonces vamos a ver. Viene siendo entonces este. Ustedes se fijan, aquí está. Lo enfocamos bien. Y ahí podemos medir entonces el voltaje. Ahí tenemos el voltaje, ¿ven? El voltaje está correcto. Quiere decir que, fíjense, una prueba rápida que usted puede hacer aquí para determinar si el puerto está dañado es mover este cable aquí, moverlo, el cable del puerto, y ver si el voltaje se cae a 2, a 0, a 4, o sea, donde haya un falso contacto, el voltaje se va a caer excesivamente y vamos a tener un problema entonces en el puerto. Ya sabemos, ya estamos seguros que el problema es en el puerto. Eso es lo que yo les decía, la importancia de revisar el esquema un momentico o sin esquema. Miren, a veces digo, no tengo el esquema. Bueno, buscamos los primeros condensadores más cercanos al puerto y de esa manera vamos a identificar si la corriente está fluyendo, si el voltaje está en el siguiente elemento de la línea, que sería el condensador o un diodo Zener. Cualquiera de esos dos condensadores, inclusive están en paralelo. Ahí vemos cómo da el voltaje y el diodo Zener pues no lo puedo medir porque tiene paticas por debajo. Pero ya sabemos que está en correcto estado el voltaje, la línea de 5 voltios. Vamos a seguir entonces hasta el integrado. Fíjense que estoy en la parte de abajo de la placa y ahorita me va a llevar a la parte superior porque el integrado que vemos aquí al final, que yo les dije que era el OVP, ya debe estar en un lado diferente de la placa. Miren, 4087 es el condensador que está en toda la entrada del integrado. Entonces busquemos el condensador 4087. C4087. Y miren cómo nos lleva, si usted observa, alejamos acá un poquito y vemos cómo nos llevó a la parte superior de la placa cuando inicialmente estamos revisando la parte inferior, esta parte de acá. Entonces lo que vamos a ampliar un poquito y observamos cuál es ese condensador que está en toda la entrada del ODP. Este es el 4087. De hecho, miren, muy cercano al conector de batería. 4087, vamos a ampliar más. Muy bien, entonces vamos a ubicarnos porque ahí vamos a medir 5 voltios. Acá lo tenemos. Fíjense ahí. Tenemos entonces acá. Revisamos, por acá no nos da. Por acá, a ver, por acá. No, por acá. Ahí está el voltaje. 4.9, ahí tenemos el voltaje. Fíjense cómo llega el voltaje hasta desde la parte de abajo de la placa hasta la parte superior de la placa y vamos bien, tenemos los 5 voltios. Vamos a seguir con el siguiente elemento, que es el OVP, debe ser este cuadradito negro que tenemos aquí. Vamos a observarlo. El OVP tenemos por acá que se llama U4006, verificamos si es verdad. En el esquema U4006, aquí está el nombre, ese es el OVP. Repito, del otro lado del OVP simplemente debemos tener los 5 voltios que acabamos de mirar, porque ese es su trabajo, mantener los 5 voltios o en el caso de un exceso mantenerlo o llevarlo de nuevo a 5 voltios. Bien, entonces cuando nosotros veamos la bobina que está acá,
o el condensador que se encuentra acá, nosotros podemos revisar que el OVP está bueno. Vamos a ver. Ahí podríamos ya tener otro problema. Fíjense, ya hablamos del puerto, hablamos ahora del OVP. Bobina 4008. Entonces vamos a buscar la bobina 4008, que ni siquiera tuve que darle al buscador porque aquí mismo la tenemos, mírenla, arriba del OVP. Entonces vamos a medirla. Por acá la medimos y fíjense cómo ahí sigue manteniéndose el voltaje. Prendamos la luz aquí. Bobina, ahí tenemos el voltaje. Listo, 4.9. Ahí tenemos el voltaje, perfecto. Entonces, podemos observar que el OVP está en correcto estado. Donde no tuviéramos voltaje acá en esta bobina, podríamos decir que el OVP está dañado. Podríamos aquí entonces decíamos para una prueba o una reparación rápida hacer un jumper desde este condensador, ¿sí? Desde este condensador hasta esta bobina y de esa manera estaríamos dejando pasar la corriente y ahí de esa manera cargaría el equipo nuevamente. Pero la solución correcta sería reemplazar ese OVP en el caso de que ahí tuviera el daño, ¿no? Entonces seguimos. Ahora vamos a seguir al siguiente integrado que también podría ser sospechoso de una falla de carga. En este caso tenemos la salida, ¿verdad? Del OVP. Ahora vamos a revisar entonces, después de haber visto el voltaje de salida, a dónde nos va esa línea llamada CHGIN 5 voltios. Entonces nosotros nos alejamos un poquito. Y vamos a encontrar que esa línea llega hasta este integrado que está por acá. Miren el mismo nombre. CHG5. Y llega al integrado, en este caso va a ser el integrado IFPMIC o integrado de carga, ¿sí? Funciones IFPMIC y carga, ¿sí? Entonces, este integrado lo que hace es proporcionar la carga de la batería, regular la corriente, regular el voltaje que llega a la batería. No pueden ser esos mismos 5 voltios, ya un voltaje menor. Puede tener algún tipo de carga con pulsos, no, de pronto no es un voltaje fijo, puede ser un voltaje que puede variar. Eso va a depender del tipo de batería y lo que el fabricante vio más recomendable para la carga de esa batería. Aparte de eso, pues este circuito tiene varias funciones, como por ejemplo los datos, por ejemplo tiene protecciones con sensores, termistor, tiene, bueno, una serie de cosas, por ejemplo se maneja el flash, pero lo que nos interesa por ahora es la salida hacia la batería, revisar si efectivamente le está proporcionando una salida. Entonces lo que tenemos que verificar es si en este integrado ya va directamente el voltaje al puerto de conector de batería, perdón, o si pasa por algún integrado en el camino, para ver si hay algún otro sospechoso en una falla, ¿no? Entonces, lo que yo recomiendo es que verifiquen las líneas de salida, como no de pronto pueden variar de nombres, puede ser BPH Power, puede ser B-Battery, puede ser B-Bat, puede ser B-Sys, o sea, este nombre puede variar dependiendo del modelo, de la marca, entre otras cosas. Entonces, yo recomiendo que observen cómo se llama la línea principal en el conector de batería. Y eso lo pueden ver acá. Conector de batería, miren, nombre en inglés, pero fácil de encontrar. Conector de batería, perdón, eso está por acá. Siempre están los nombres aquí debajo. Encima está el conector de la batería, que viene siendo este. Y el conector de batería tiene una línea principal llamada, si ustedes se fijan, BPH Power In. Y al mismo tiempo esa línea BPH Power In pasa. Recuerden que cada vez que vemos un nombrecito de estos en dos sitios es porque la línea está unida, ¿no? Eso es lo que indica el nombre, que esta línea llega aquí. Entonces da lo mismo que hubiésemos visto una línea uniendo aquí arriba o simplemente como está ahí en ese momento. Pasa por una resistencia que cesa la corriente y sirve para el tema de los sensores, de protecciones y demás. Y finalmente llega a una línea
llamada VPH Power. Entonces fíjense que la línea VPH Power que nosotros vimos acá es la línea de salida de carga y no pasa por ningún otro integrado. Bueno, lo único que hay en el camino allí es esa resistencia, pero es fácil de medir. Entonces, nosotros podríamos medir de una vez en el conector de batería o, bueno, si quieren, para que ustedes se fijen que solo midiendo en el condensador 4078 que se encuentra acá, nosotros podríamos observar el voltaje ya de salida de este integrado de carga. Bien, entonces vamos a ver. Se llama condensador 4078, lo buscamos. 4078. Y no, condensador C4078. Aquí lo tenemos, condensador 4078 está a la derecha de un integrado llamado U4007 que es nuestro integrado de carga. Miren, U4007, nuestro integrado de carga. Entonces, a la derecha vamos a ubicarlo rápidamente en el microscopio. Subimos un poquito, miren, este es nuestro integrado de carga, nuestro IC de carga, y está aquí el condensador que nos puede mostrar la salida de este condensador. Vamos a ver acá. Muy bien. 4.3. Perfecto. Observen ustedes cómo el voltaje en este momento varía. Miren, esto puede ser normal. Este teléfono no tiene falla de carga. Sin embargo, esto ocurre muchas veces porque no tenemos conectada batería y no se observa o es el ciclo de carga normal de la batería. Es normal que caiga, suba y ella la va levantando del voltaje menor al voltaje mayor. Sin embargo, yo voy a conectar la batería en este momento para que ustedes se fijen cómo se estabilizan. Yo estoy conectando, miren, la batería de este equipo. Por acá la tengo. Y la voy a conectar. Ya la tengo conectada, vamos a revisar de nuevo el voltaje. Vamos a dejarlo quieto. Ahí está conectada. Entonces fíjense cómo lo que podemos observar es, bueno, aquí sí es porque se me está desconectando. Vamos a hacerle presión porque como esta es de ganchitos, no es de conector, entonces se me mueve un poquito y ya pierde la. Entonces vamos a hacerle aquí la conexión bien. Primero que nada, ya creo que está bien. Y ahora sí. Tratar de no moverla para que no se nos mueva el voltaje. Y aquí observamos entonces, miren, 3.9. Y lo que podemos observar es cómo sube el voltaje. 4.19, perdón, 4.019, 4.020. Y si me quedo así un rato va a seguir subiendo. 4.021, 4.022. Y ahí va a seguir subiendo. 4.023. Ahorita vamos a esperar. Bueno, total es que el equipo en este momento está cargando normalmente. Miren cómo subió ya de pronto. Bueno, se me movió un poquito, pero ya van 31. Y así va a seguir subiendo. Esto va a indicar que la batería realmente está cargando. ¿Sí ven? Es lógico, ¿no? Si el voltaje que yo estoy midiendo en este momento es tanto la salida de carga del integrado como al mismo tiempo el voltaje. O sea, esa línea es paralela, ¿sí? Los voltajes tanto de la batería como de la salida en ese momento podrían estar en paralelo, pero lo que vamos a observar es que va a ir subiendo gradualmente porque la batería pues obviamente tiene que llegar hasta un límite de 4.3, 4.4 voltios y en ese sentido va a estar cargado al 100%, quiere decir que sí está haciendo su trabajo de carga. Bien, vamos de nuevo, vamos a ver en qué porcentaje, bueno, en qué voltaje va. Bueno, ahí van 33 y ahí va a seguir subiendo gradualmente. Entonces un equipo que tiene una falla de carga en este punto no nos muestra esa subida, se queda en el voltaje que haya tenido la última vez la batería. Si estaba en 2 se queda en 2, si estaba en 3 se queda en 3 hasta que pues obviamente se repare el problema y finalmente siga subiendo o ya nos muestre algo. Pero fíjense que cuando no hay batería, vamos a ver cosas que pueden resultar extrañas, como esto, ¿no? Aquí quita la batería y miren cómo el voltaje cae, levanta, cae, levanta, cae, levanta.
¿Listo? También es bueno nosotros revisar cuando conectamos la batería. Fíjense ustedes que cuando yo conecto la batería, miren lo que ocurre en la fuente de poder. Bueno, ya, ojo, la quité, ¿no? La tengo en la mano, ¿sí? Se va a cero, ¿no? Miren la fuente de poder, o bueno, no, se va a cero, pero es inestable, ¿no? Se va a cero, sube, cae, o sea, es totalmente inestable. Cuando nosotros ponemos la batería, ella se estabiliza en un valor, en este caso 460. Por supuesto, esto es una batería con carga lenta, no es un equipo de los más nuevos, por supuesto no tiene carga rápida. Un equipo nuevo, carga rápida, aquí podríamos tener más de 1.7 amperios, 2 amperios, bueno, dependiendo del tipo de carga. Pero aquí para este es perfectamente normal que marque esos 465 miliamperios que está mostrando aquí, ¿sí? Entonces, es otro indicio para saber si el equipo está cargando correctamente o no, porque si nosotros vamos a colocar o colocamos una batería que esté mala, bueno, o un circuito de carga que esté malo, lo que vamos a ver es que aquí se queda en cero, a pesar de que está conectado se queda en cero, como si no estuviera pidiendo consumo, no estuviera pidiendo corriente para la carga de la batería. Bien, entonces ese es un indicio de que está cargando. De hecho, pues este numerito aquí va a ir bajando porque a medida que la batería vaya llegando a 100, el número de lo que le pide el circuito a la batería, perdón, la batería al circuito va a ser cada vez menos corriente y por lo tanto ese numerito va a ir bajando. Entonces ahí lo tenemos. Muy bien, entonces hasta ahora este equipo está correctamente. Fíjense, revisamos voltaje en el puerto, revisamos voltaje en el, en el OVP, revisamos en la entrada y salida, revisamos voltaje en la entrada y salida del integrado de carga y finalmente está dando todos los consumos. Pero podría pasar que aún haya voltaje o un voltaje ahí en la salida, puede ser que inclusive no cargue, ¿verdad? Entonces nosotros debemos revisar siempre también una línea en algunos teléfonos llamada USB 3.3 voltios que la suministra el PMIC. Bien, ¿dónde vemos eso? Es simplemente lo que hace que el PMIC o que el IF-PMIC tenga, digamos, funcionamiento con el procesador, o sea, lo que relaciona al IF-PMIC al procesador. Recuerden que el procesador de un equipo es algo como el cerebro humano, ¿no? Es el que controla todo. Entonces, necesitamos que siempre haya una comunicación entre el procesador y el IF-PMIC, que es nuestro integrado de carga, para que de esa manera haya, inclusive hasta el equipo apagado pueda cargar, ¿no? El equipo apagado debe cargar, entonces digamos que ese voltaje 3.3 es el que permite que el equipo, inclusive apagado, mantenga esa pequeña parte del procesador en estado activo para que él permita la carga. Entonces es algo que nosotros debemos revisar. ¿Dónde lo revisamos? Bueno, entonces vamos a buscar el esquema un momento. Esquema. Vamos a buscar el PMIC, no el IF, sino el PMIC. Y una de las salidas LDO del PMIC, o sea, de las salidas lineales, debe llamarse USB 3.3. Por aquí la estoy señalando. Miren, este es el PMIC. Este es el PMIC. Aquí lo tenemos. PMIC. Y si observamos esta línea llamada USB 3.3 PMU, la podemos verificar en el condensador, que aquí está la línea, aquí baja, bajemos en el condensador 4059. Es decir, esta es la línea que sale del PMIC, que alimenta el procesador en el área que se comunica con toda la parte USB, es decir, con el integrado de carga y demás. Entonces, si esta línea falla, obviamente tampoco podemos tener carga. Bien, entonces, en este caso el culpable sería el PMIC, pero obviamente para poder tener esta línea tiene que existir la línea anterior, ¿no? Ojo, la línea anterior, la línea que
que salió del IF-PMIC debe estar, porque esa es la que alimenta al PMIC, ¿no? Entonces vamos a observar. Condensador, perdón, dije 4058 USB 3.3, no, 4059. Vamos a buscarlo en el plano. Condensador 4059 nos lleva entonces al área donde está ese condensador, que vamos a revisar la salida 3.3 voltios. Y bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces yo recomiendo que todas estas medidas las sigan haciendo con la batería conectada, ¿sí? Entonces yo la voy a hacer con la batería conectada, porque puede que sin la batería pues sea un valor inestable, así como fue inestable el de la salida del IF. Entonces me parece que eso está del otro lado, me toca darle la vuelta a la placa. Y por acá lo tenemos. Aquí está, de hecho aquí está el conector de batería, miren. Aquí comparemos esquema plano. Ahí está, 4059, aquí lo podemos ver. Lo puse inclusive en la misma posición exacta. Ahí vamos, es este condensador que ya vamos a medir. Entonces, multímetro, escala de voltaje. Y medimos. Bueno, me toca conectar la batería, se me olvidó conectarla. Lo que le di la vuelta se me salió la batería. Ya la tenemos conectada. Aquí es. Listo. Vamos a medir. Prendamos aquí la lucecita. Voltaje. Como se fijan ahí, el voltaje es de 3.2 voltios. Ahí lo tenemos. Se me mueve un poquito, pero ahí están los 3.2 voltios. Perfecto. Ahí tenemos entonces 3.3 voltios. Quiere decir que el PMIC, que es este integrado que está acá, sí está proporcionando los 3.3 voltios que necesita el procesador para poder comunicarse con el IF-PMIC y hacer todo el proceso de carga correcto. Bien, este podría también ser un indicio o una falla del problema de circuito de carga. Fíjense, repasemos. Puerto, OVP, IF-PMIC, PMIC. ¿Sí? Todos sospechosos en una falla de carga. Hay que revisar las líneas hasta encontrar dónde está la ausencia del voltaje y así decir, uy, tenemos un problema de carga en este integrado. Finalmente hasta el procesador, ¿no? O sea, si todas las líneas están bien, pues inclusive hasta el procesador podría tener un problema o causar un problema de carga. El cerebro, ¿no? El cerebro se le daña una parte y un brazo me queda sin mover o una pierna, o sea, comparemos, es una analogía entre el cuerpo humano y el celular porque realmente tienen cosas muy en ese sentido parecidas, ¿no? Entonces, repito, puerto, OEP, IF PMIC, PMIC, procesador. Por supuesto, para llegar al procesador, primero tenemos que pasar desde el puerto, o sea, no vamos a decir, no, vamos a hacer revalina al procesador de una vez porque eso es procesador, no, pues hacemos la revisión y vemos en qué lado está el daño. Recuerden también que aparte de revisar las líneas en caliente, como decía el ingeniero al inicio, voltajes o hasta señales, ahorita estamos viendo solo voltajes, también podemos hacer revisiones en frío, porque recuerden que un corto causa caída de tensión. Entonces, donde no veamos un voltaje, vamos a regresarnos aquí un poquito. Vamos a suponer, aquí vamos a estar en el conector de batería. Bueno, empecemos por el conector de batería. Lo tenemos por aquí. De batería no, de carga. Entonces aquí tenemos el conector de carga. Digamos que el voltaje no está en el condensador, tanto, digamos, en la entrada o en la salida del OVP. Recuerden que un corto tumba el voltaje, ¿sí? Si el voltaje estaba en 5, se puede caer a 2, se puede caer a 1, se puede caer a 0. Entonces, imaginen que hay un corto en el condensador 4087.
Imaginen que hay un corto en el OVP. Imaginen que hay un corto en el condensador 4092. Por supuesto que no va a haber voltaje, porque el corto tira el voltaje, tumba el voltaje. Entonces, también es recomendable, después de hacer la medida en caliente, cuando no veamos voltaje, simplemente medir en frío y verificar. No está de más descartar que haya un corto en la línea de esa etapa, de ahí en adelante o de ahí hacia atrás. Y pues ya nos tocaría verificar qué componente está en corto y ahí reemplazarlo, ¿no? Esa sería la otra, ¿no? Tenéis que tener mucho cuidado con no solo medir los voltajes de salida de cada integrado, sino también medir hacer las respectivas medidas en frío, cortos, inclusive impedancias o resistencias o diodos, ¿sí? Caídas de tensión, medir el diodo, ven que siempre hay unos diodos aquí en estas líneas que pueden estar causando un problema, porque acuérdense que los diodos se pueden poner en fuga y pueden estar causando un desvío a tierra que finalmente no me deja o no me permite que el equipo cargue. Entonces no está de más, aparte de las pruebas en caliente, hacer las respectivas pruebas en frío de cada componente que ya hemos visto en clases anteriores. Bien, entonces vamos a continuar con la siguiente placa. La siguiente placa que vamos a revisar va a ser la de una 30 de Samsung. En este caso ya cambia un poquito en el sentido de que tenemos un cargador tipo C. Aparte de eso, tenemos una lógica secundaria, tarjeta secundaria, PCB secundaria. Vamos a trabajar aquí con este esquema del A30 y vamos a revisar entonces. Tenemos entonces el A30. Veamos. La diferencia en el A30, como les decía, como no tiene lógica secundaria, perdón, como tiene lógica secundaria, no tengo el esquema de esa lógica secundaria. Normalmente cuando los esquemas que conseguimos en internet, en las páginas de pago gratuitas, etcétera, no viene ese esquema de esa secundaria, porque ahí realmente lo que hay es los primeros elementos de la primera etapa, es decir, el puerto y unos condensadores, unos diodos Zener, ¿sí? O un diodo Zener. Es decir, lo que vimos ahorita al inicio del J2 es exactamente lo mismo que vamos a ver en el A30 en la lógica secundaria, en la tarjeta secundaria. No voy a poder ver esquema de eso, repito, solo lo vamos a mostrar porque no existe. Vamos a mostrar cuáles son los elementos viéndolos en el microscopio. Bueno, aquí tenemos como es nuestro A30. 305F, miren que de este lado no se ve, sí, mire, de este lado sí se ve, dos elementos, mire, dos condensadores, por ahí se ven unos diodos de ese lado, por acá atrás no hay mucho que ver, está esto solamente, no hay el puerto, miren la cantidad de líneas que tiene entonces un tipo C, esta es la diferencia, puede tener 12 en adelante, dependiendo, ¿no? Pueden tener 12, 24, este tiene 12, y de este lado no se ve nada de líneas, ¿verdad? Porque no están soldadas solo del lado anterior, perdón, aquí. Y aquí tenemos entonces dos condensadores, aquí tenemos otro condensador, unos diodos. Vamos a medir esos elementos, a ver en cuál de ellos están los 5 voltios que yo estaría suministrando con el cargador. Vamos a ver, aquí lo conecto. Ya conecté, miren, aquí está nuestro conector de puerto tipo C. Y vamos a medir el voltaje en esas líneas. Ya me toca cambiar aquí, vamos a colocar el caimancito para hacer las medidas en caliente. Ok. Sin esquema, empecemos a medir. Voltaje por acá. Voltaje por acá. Voltaje por acá. Voltaje por acá. Ok. Miren, ahí encontramos los 5 voltios. 5 voltios por acá. 5 voltios. ¿Qué encontramos? Los condensadores que están en la primera etapa después del puerto. Esto va a ser clave para saber, recuerden, que el puerto está bueno, ¿no? Al menos la línea de 5 voltios. Bien, eso va a ayudar a determinar, mire, el puerto tiene una avería, vamos a cambiarlo. Tenemos los 5 voltios correctamente allí. Vamos a seguir. Ahora sí vamos, ¿a dónde?
al conector FPC. Estos 5 voltios viajan por este FPC, por este flex, ¿verdad? Hasta llegar a ¿dónde? A la tarjeta principal. Ya sería esta la tarjeta principal. Este es el conector FPC de esa tarjeta principal. No vamos a ubicar, digamos, o a hacer alguna medida en el conector FPC, porque fíjense que los pines del conector están tapados por el flex. Entonces vamos a ubicar el primer elemento que viene después de ese conector FPC. Para eso, pues ubiquemos el conector FPC en el plano. Fíjense, aquí lo podemos ver. Lo coloco acá. Este es el conector FPC. Si ustedes se fijan, aquí está en el centro en el plano, lo vamos a observar en el centro. ¿Ok? El del centro para reconocerlo rápidamente. Entonces, vamos a ubicarlo en el plano. Por acá tenemos nuestro plano. Aquí está el final de este PDF. Y si ustedes pueden observar, miren, les decía que en el centro se llama SOC 6000. SOC 6000. Bien. Bueno, copiemos ese nombre. Vamos a buscarlo acá en el mismo PDF para que me lleve al esquema. SOC 6000. Perfecto. Encontramos nuestro conector FPC, como ven aquí, main FPC principal. Y aquí tenemos entonces la línea llamada BBUS 5 voltios. Vamos a seguir esa línea, de hecho vamos a escribir aquí BBUS-5 voltios. Y conseguimos por acá nuestro OVP. Es en la mayoría de teléfonos, si no en todos los nuevos al menos, tienen un OVP. Entonces aquí tenemos los 5 voltios, la entrada in al OVP y la salida out del OVP. Entonces vamos a revisar ese OVP. ¿Dónde lo podemos revisar? Por ejemplo, en el condensador 6031, en el condensador 6034. Recuerden que son condensadores que están en paralelo a la línea de entrada. O podemos revisar la salida en el condensador 6032. Entonces, rápidamente ubiquemos el condensador 6031 y el 6032. Entrada, salida. ¿Sí? Entrada, salida. Recuerden que el OVP se llama 6002. Entonces, copiemos 6031. Buscamos en el plano. Y aquí lo tenemos, 6031. Miren aquí nuestro 6031, miren nuestro OVP y miren nuestro 6032 por acá arriba. Tenemos los 3 elementos seguidos, fáciles de identificar en el plano. Ahí vamos a medir los 5 voltios tanto en entrada como en salida, tal cual como lo hicimos en la placa anterior. Miren que llegamos ahora a una 30, que es un poquito más nuevo y no ha cambiado el sistema. Cambia la ubicación, cambió que es tipo C, cambió que son 2 tarjetas, cambió que hay un flex, que hay una lógica secundaria, pero el sistema, el OVP y el integrado de carga y todo lo que vamos a ver a continuación permanece igual. Entonces, vamos a copiar por acá. Copiar no, perdón. Vamos a ver el microscopio para ubicar entonces la entrada y la salida. Eso está de este lado. Ok, por acá los tengo. Tal cual como lo vimos en el esquema. Entrada, condensador 6031, OVP 6002, salida 6032. 6032. Ahí los tenemos los dos. Vamos a revisar eso. Inyectamos nuevo voltaje porque pues, cuando les mostré la placa lo desconecté. Y aquí está. Entonces, entrada 5. Ven ahí el voltaje. Salida 5. ¿Listo? Entrada 5. Salida 5. Es decir, el OVP está haciendo su trabajo. El OVP está manteniendo los 5. Si hubiese un voltaje más de 5, él la estaría regulando. Recuerden que eso es la función del OVP. Pero a veces se daña y entonces cuando hay un daño aquí, tendríamos 5 acá, pero aquí 0, o 1 o 2, o sea, un voltaje mal.
tendríamos que cambiar ese integrado, o ya saben, el tema de la prueba rápida, de la revisión rápida, de la reparación rápida, puentear, hacer un jumpercito con hilo de cobre desde este condensador hasta este que está acá. Pero recuerden que la reparación correcta sería cambiar este integrado. Muy bien. Seguimos. Ya pasamos por el OVP. Vamos a seguir. Entonces, minimizamos acá el microscopio y verifiquemos entonces en el esquema a dónde nos lleva. 6031. Regresemos al esquema. Ya pasamos, bueno, ojo que ya revisamos entrada y salida de una vez de este OVP. Vamos a seguir la línea ya llamada 5VOVP para ver a dónde nos lleva. Y observamos que nos lleva al IFP-MIC. Miren que, repito, mismo sistema, a pesar de que son varios años de diferencia entre un J2 y este A30. Y los nuevos siguen siendo iguales, ¿no? Y ahorita vamos a ver Motorola y es igual, o sea, este sistema es muy parecido en todas las placas, así que lo que hay es que saber analizar el esquema, que va a ser lo mismo, ¿no? Entonces aquí lo mismo, entramos al integrado de carga por la bobina 5008, que la vamos a revisar ahorita de una vez. Revisemos que sí está llegando la energía al integrado de carga. Rápidamente, bobina 5008, mírenla por aquí arribita. Miren que el OVP era este y que la bobina es esta, o sea que lo que hacemos es subir un poquito. Subimos un poquito y aquí está nuestro integrado de carga y esta es la bobina que yo mencionaba. Entonces revisemos. Voltaje. Entonces miren cómo se mantiene. Por supuesto era la misma línea, aquí ni siquiera ha pasado por ningún integrado. Solo es para que vean que está llegando desde aquí, ¿verdad? Que fue lo último que medimos. Hasta acá hay una línea interna que comunica esos dos elementos. Para que vean cómo funciona lo de las líneas internas, ¿no? Desde aquí hay una línea que no se ve, pero que es interna hasta acá. Entonces sabemos que al integrado le está llegando la energía. Perfecto. Ahora revisemos la salida. Muy bien. La salida del integrado. Perfecto. La salida. Entonces, aquí donde yo les decía, miren cómo este puede ser confuso, porque hay dos. BBAT y B-Battery. Podría ser cualquiera de esas dos. Bueno, vamos a revisar. Aquí pues la señalan en rojo y de pronto es como ya digamos hacer obvio que es esta, pero de todas maneras vamos a revisar cómo se llama la línea en el conector de batería. Así de simple. Ojo, ya vamos a mostrar otra placa donde se hace necesario esto porque a veces hay un integrado extra. O sea, porque usted podría decir, repito, vamos a medir el conector de batería de una vez para ver si hay voltaje. Exacto, está bien. Pero ¿qué tal que esté dañado el integrado que está en el camino de esos dos, ¿no? Entonces, no está de más. Este no tiene tampoco un integrado en el camino, pero miren, veamos. Me voy a alejar aquí un poquito. Y aquí está nuestro conector de batería. Y miren que la línea se llama B-Battery. Y miren que sigue teniendo una resistencia, ¿verdad? La que cesa la corriente, la que tiene conexión a los sensores, etc. BBAT, voltaje que carga la batería. Perfecto. Entonces la línea se llama B-Battery. ¿Dónde la vamos a medir entonces? Por acá en el condensador B-Battery, condensador 5091. Entonces vamos a buscar el condensador 5091. Copiamos, pegamos. Y miren que se encuentra ubicado a la derecha inferior del integrado. Ampliamos un poquito. Derecha inferior. Entonces ubiquémoslo en el microscopio. Aquí está el integrado, aquí está la derecha inferior. Ese grandecito es nuestro condensador 5091. Entonces fíjense lo que ocurre aquí. Tenemos, ¿verdad? 0 voltios
Entonces, aquí ya podríamos tener un problema. Sin embargo, hay un detalle con esta placa, que es que en este momento no tengo la batería para hacer la prueba con la batería. Pero si usted coloca la batería y no ve que sube, ¿sí? Vamos a suponer que usted la despegó hasta 3.7 con una fuente. Y eso también se puede hacer, hay que hacer esas pruebas. Y usted la conecta. Y aquí no sube de 3.7, yo diría que el integrado que está dañado en este momento es el IFPMIC. Porque no nos está dando la salida de carga, ¿sí? No nos está dando la salida. Entonces, por acá, miren, ni aquí ni acá. Si hay entrada, miren la bobina que me dimos hace rato, bobina 5 voltios, pero no hay salida. 0, 0. Por supuesto, si miramos el conector de batería, que es finalmente donde llega esa línea, tampoco vamos a tener voltaje. Bien, revisemos acá. 5, 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Entonces, no está saliendo del IFPMIC el voltaje. ¿Cuál es el diagnóstico de esta revisión? El IFPMIC está dañado. Repito, no está de más hacer la revisión con la batería conectada, observar algún detalle, porque a veces, repito, a veces cuando la batería está desconectada, puede pasar lo que está ocurriendo aquí, el voltaje está en cero, o hace extraños, como ya lo vieron ese rato con la placa que sí tenía batería, el voltaje como que varía, o he visto placas que están en cero y hasta que no coloque algo ahí, ¿sí? O sea, la placa como que se protege, si no hay batería conectada, él no suelta el voltaje de carga. ¿Listo? Para eso hay líneas de identificación de batería. Entonces, la recomendación es esto mismo, pero con la batería conectada. Si ustedes ven que no sube el voltaje, el problema entonces sería causado por el IFPMIC. Así analizamos una falla de carga. Ya temas de carga rápida, reconoce y no carga y demás, podría estar causado por ya el PMIC, pero aquí no hay cómo revisar el PMIC porque si ni siquiera está saliendo voltaje de aquí, ¿cómo vamos a estar alimentando al PMIC para que bote el voltaje de 3.3 voltios que medimos hace rato? Entonces vamos a omitir esa última prueba para esta placa. Muy bien. A continuación vamos a revisar una placa de un S6 Edge Samsung. Esta sí no la vamos a revisar todas, solamente porque es más de lo mismo, ¿no? Es más de lo mismo. Simplemente lo que quiero que vean es o bueno, sí, vamos a hacerlo para que no está de más, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí tenemos nuestro S6 Edge con su tarjeta secundaria. Tenemos la tarjeta principal. Y bueno, revisémoslo aquí para que vean. Voy a avanzar un poquito más rápido para que no se haga tan larga. Pero básicamente es lo mismo, ¿no? Es que quiero mostrarles este en particular porque aquí sí hay un componente extra. Entonces vamos a ver. Entonces tenemos por acá en el esquema. Vamos a buscar rápidamente el plano. Aquí está. De una vez vamos a llegar al conector del FPC donde se conecta el flex para ir adelantando, ¿no? Entonces ampliamos acá para saber cómo se llama y ver. Se llama HDC 8001. Copiamos y lo ubicamos rápidamente en el esquema. Aquí está nuestro esquema del FPC, donde vemos ese componente, ese conector, perdón. Lo podemos ver aquí, ¿no? Veámoslo aquí. Este es el FPC, y ahí ya está conectado el flex. Este es el flexito que lleva al puerto de carga. Perfecto, entonces la bobina que acabamos de mirar es esta. Bueno, busquémosla rápidamente en el esquema para que ustedes se fijen. Bobina 8004, la buscamos, esquema 8004. Ahí está la bobina. Rápidamente revisamos la bobina y observamos si hay voltaje. Si hay voltaje, decimos la lógica, o sea, de una vez estamos haciendo un descarte rápido aquí, ¿no? Voltaje, acá. 4.7, bueno, ahí está. ¿Sí?
Una pequeña caída de tensión puede ser causado por otro problema ya en la carga, pero en el PMIC principal tienen esto como una falla en el PMIC principal, pero estamos revisando por ahora carga. Está dando los 4.7 voltios, ¿verdad? O en este caso, pues lo más cercano a 5. Si hay una pequeña caída, no es tan normal, pero digamos que está pasando, ¿sí? Ok. Voltaje. Bueno, a ver, conectemos bien aquí. A veces fallas de... No, ahí está. Perfecto, no hay problema. Tenemos voltaje. Vamos a seguir la línea. Entonces, nosotros seguimos la línea, copiamos, buscamos, pegamos. Recuerden que aquí ya hemos descartado problema de puerto de carga, problema de lógica secundaria y problema de flex, de unión de lógica secundaria a principal, porque ya está el voltaje en ese lado. Vamos a cambiar aquí al esquema para que nos llevemos la línea al siguiente elemento. Copiamos acá el nombre de la línea, pegamos acá en el buscador, nos llevó al siguiente elemento que es un OVP. Pasamos por el OVP, miren el OVP. Entonces ya sabemos que el OVP le está llegando, pero revisemos la salida del OVP que se llama CHG IN 5.0. ¿Ok? Eso lo podemos revisar en el condensador 8072. Recuerden, bus o in entrada, out salida del OVP. Revisamos el condensador paralelo a él, condensador 8072. Buscamos el condensador 8072 y lo observamos ya en un sitio diferente. Ah, está más arribita ahí mismo. Bueno, entonces seguimos cercano al mismo sitio donde estábamos ahorita. Cambiamos al multímetro, perdón, al microscopio y viene siendo este, ¿no? Entonces revisemos que siga los 4.7 al menos que acabamos de mirar. Ahí está. Voltaje en el condensador indica que sí está entrando al OVP, que debe ser este pequeñito de acá. Bueno, saliendo, ¿no? Ojo, porque revisamos de una vez salida. De hecho, me parece que esta era la entrada y esta era la salida. Si no, culpable, OVP, ¿no? Miren el OVP en esta placa. Continuemos. Ya pasamos la etapa del OVP. Regresemos al esquema. Y seguimos la línea llamada, vamos a poner aquí el nombre bien, llamada CHG-IN-5P0. Copiamos y nos llevó a el IFPMIC. Aquí tenemos nuestro IFPMIC. Entrada, ya sabemos que, bueno, no está de más medir una bobina, por ejemplo, esta 7003 para verificar que el voltaje de verdad esté pasando y entrando al IFPMIC. Vamos a hacerlo. Donde lo ubicamos, miren que ahora sí nos vamos a otro lado, ya nos vamos hacia arriba, al otro lado de la placa, ¿sí? Comparemos, este ratico estamos en la parte inferior, si yo me alejo acá van a observar que estoy la placa volteada porque antes se veía al revés, y aparte de eso estoy en la parte superior, miren lo lejos que viajan esas líneas de carga, ¿no? Porque la idea es que el integrado de carga esté cerca del conector de batería, y ese es el integrado de carga. Entonces vamos a darle zoom y lo ubicamos fácilmente cerquita de un conector que me parece que es un conector de pantalla en esta placa. Ahí está. Entonces veámoslo en el microscopio. Y ahí lo tenemos. Aquí está, la bobina. Recuerden que estamos mirando una bobina que viene siendo la que está justo en la entrada del integrado de carga. Entonces aquí está, voltaje, ahí sigue el voltaje, voltaje después de la bobina. Miren que medir un voltaje antes y después de la bobina descartamos un daño en bobina, ¿no? Porque si la bobina estuviera abierta, pues obviamente el voltaje no estaría pasando. ¿Listo? Y finalmente ese voltaje llega a este integrado que es nuestro IFPMIC. Vamos a revisar la salida de este integrado. Y la salida del integrado la podemos observar en... Bueno, entonces pasamos por lo mismo. No sabemos cómo se llama la línea de salida. Ahí está BBAT, podría ser BBAT, pero no nos confiemos. Vamos a revisar el conector de batería.
y el conector de batería en esta placa se llama Battery Connector, aquí está. En esta placa se llama B-Battery. ¿Lo ven? B-Battery. Pero hay un detalle. La línea B-Battery no se encuentra en ese integrado. Porque yo me pongo a revisar y no encuentro una salida llamada B-Battery. Miren, analicémoslo aquí de cerca. Este es el integrado. Miren que ninguna se llama B-Battery. Bueno, por aquí hay una, pero no, está en otro lado aparte. No, esto no es parte del mismo integrado ya. B-Battery, B-Bat es la más parecida. Aquí a la izquierda no hay nada. No. Entonces, eso es el detalle, ¿no? No hay línea de batería. Entonces, muy simple. Seguimos en el conector de batería que tiene la línea llamada B-Battery. Y esto es lo que yo les decía que es diferente en algunas placas. Que antes de llegar desde el IFPMI integrado de carga al conector de batería, o sea, a la batería, hay un integrado extra, como otro OVP, pero en esa etapa. Busquemos B-Battery para que ustedes vean cuál es. Aquí está. Es este llamado U7012. Miren que ahora sí, nosotros vamos a encontrar B-Battery y vamos a encontrar B-Out CHG. Y esta línea sí está, ¿dónde? En la salida del IFPMI. B-Out CHG, así se llama la salida del IFPMI. Por eso es que yo les decía, no revisen de una vez el voltaje de batería para verificar esto, porque qué tal que este sea el que esté dañado. Pues obviamente puede haber entrada, pero no hay salida. ¿Listo? Entonces revisemos. Claro, en un caso así, pues obviamente ni siquiera sería falla solo de carga, sino también de encendido, porque no estaría pasando en el caso de que la batería sea la que esté suministrando voltaje a los primeros integrados, pero eso ya lo estaríamos hablando entonces en fallas de encendido. Por ahora concentrémonos en fallas de carga. Miren el voltaje que les decía, ¿se acuerdan? B-Out CHG, repito, regresemos, B-Out CHG, es decir, que el voltaje sale por acá y llega a ese integrado. Es decir, que podemos revisarlo apenas saliendo del integrado en el condensador 7214. Condensador 7214, lo buscamos en el plano. Mírenlo ahí, a la derecha en la parte inferior, condensador arriba de un diodo. Busquémoslo, midámoslo a ver qué voltaje nos da. Es este que está aquí como algo sucio. Ahí está el diodo. Revisémoslo. Voltaje. Prendamos acá. Lucecita para que nos lo veamos mejor. Y revisemos el voltaje de salida de este integrado. Miren, 4.2 voltios. Perfecto. Esto es un tipo de placa de las que da el voltaje de salida sin necesidad de tener conectada la batería, porque no tengo tampoco la batería de esta placa. Y aún así tenemos voltaje de salida. Perfecto. Estos son los casos, digamos, más fáciles porque no necesito tener la batería para hacer el ensayo. Hay unos que es obligatorio que la batería esté conectada. ¿Listo? 4.2. Entonces quiere decir que este integrado sí está haciendo su trabajo porque está convirtiendo el voltaje en este voltaje de salida. Por supuesto que tengo que seguir revisando porque, repito, ese integrado extra que acabo de mirar complicaría la cosa si estuviera dañado, ¿no? Ahí sería pues también tema de un puente o cambiarlo. Pero volvamos al esquema y ya con eso lo comprobamos. Volvemos al esquema y ya sabemos que entonces BCH Out va a viajar hacia aquí, hacia este integrado y de una vez revisamos, ya sabemos que sí está ingresando. Condensador, de hecho vamos a revisar rápidamente entrada y salida. Condensador 7224 y salida condensador 7227. 7224. 7224, aquí tenemos, y 7227, entrada, salida, y aquí está el integrado. Vamos a verlo. Fíjense que está ahí mismo. Este es el 7224 y este sería el 7227. Revisemos el voltaje. Por acá.
Ok, aquí está la salida, 4.2 voltios. Quiere decir que está pasando a través del integrado correctamente. Entrada y salida. Creo que era este ya. 24. Ya creo que me equivoqué en el nombre. Revisemos rapidito aquí en el esquema. Sí, me equivoqué en el nombre. Recuerden que es este, el 7223. Como el nombre estaba al lado derecho, veámoslo bien aquí ustedes para que lo observen. Es la salida Vout CHG está en el condensador 7223. Este es el nombre de este condensador y este es el nombre de este. Me estaba equivocando de línea. Condensador 7223. Para revisar ya la entrada al integrado y finalmente el carga de la batería. 7223. Entonces 7223. Sí, es el grande que está ahí. Entonces el 23 y el 27. Ahí observamos entrada y salida. Y ahí sí estaba dando. Ahí tenemos entonces voltaje de batería, carga de batería y voltaje aquí ya pasando a través del condensador, del integrado. Finalmente, revisamos el conector de la batería que viene siendo este y ahí vamos a tener el voltaje de carga. Entonces esta placa no tiene falla. Ahí lo tenemos correctamente. Entonces ya revisamos una placa con falla y dos con un voltaje de salida correcto. Bien. Vamos a continuar entonces con la última placa, que ya sería la de un Motorola, y vemos la diferencia allí. Bien, para este último que vamos a revisar, entonces tenemos acá el esquema y el plano también. Motorola, esquema plano. Vamos a colocarlo acá y vamos a iniciar de una vez. Fíjense, pasa lo mismo. Esta es una placa principal y no tenemos el esquema de la lógica secundaria. Entonces basta con, lo que yo les recomiendo para que hagan una revisión rápida en este punto es medir de una vez en unos test points que se encuentran cerca del conector de la batería, cerca del flex de la tarjeta secundaria y de una manera rápida ustedes van a determinar si el voltaje de 5 voltios está llegando hasta allí. Entonces de una vez descartamos si puerto está bueno, si lógica secundaria está buena, si flex está bueno, ¿sí? Donde no haya voltaje 5 voltios, ahí sí revisamos de ahí hacia atrás a ver si la falla es en el puerto, en la tarjeta o en el flex. Pero como que ahorramos tiempo y vamos de una vez al grano, ¿no? Porque a veces es importante de una vez determinar si el problema es ahí. Hay técnicos que no, de pronto no tienen mucho conocimiento y lo que hacen es cambiar de una vez la lógica. Yo no les recomiendo que ustedes hagan eso porque las lógicas que venden por allí son genéricas, no son las originales. Puede que solucione el problema si obviamente era un problema de puerto, ¿verdad? Lo soluciona, pero entonces puede quedar con problemas de micrófono, puede quedar con problemas de audio, puede quedar con problemas de señal. Recuerden que en esa tarjeta secundaria hay otros periféricos, no solamente la carga. Todo eso que menciono está allí. Entonces yo recomiendo, si hay un problema de carga, determinarlo como les enseñé ahorita y finalmente cambiarlo, que ya lo vamos a estar haciendo en un próximo video, cambiar ese puerto de carga correctamente, ya sea B8 ya sea tipo C. Ahora, si cambian la lógica, puede generar fallas. Me ha pasado mucho con estudiantes que han hecho ese cambio así y no ha generado fallas. Entonces yo les recomiendo siempre que hagan el cambio del puerto como tal. Bueno, aquí vamos, repito, a determinar rápidamente si la energía de 5 voltios está pasando hasta esta placa principal. Entonces, yo sin necesidad de buscar ahorita líneas en el esquema, lo voy a hacer para que ustedes vean que eso se puede hacer sin esquemas. Esa primera parte al menos. Yo tengo aquí, por supuesto, la placa, pues se la muestro por acá. Ustedes van a poder ver la placa. Y aquí van a poder ver los diferentes test points que yo menciono. De hecho, eso es para eso, para medir diferentes señales, voltajes que puedan ser
miren todos esos test points por acá, mire aquí cerquita del conector, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Eso va a ser muy útil para hacer esas medidas. Entonces vamos a, ya conecto entonces mi cable. Conecto mi cable. Bueno, aquí lo estamos viendo, conectando el cable. Tenemos, como ven, conectado el conector de la tarjeta. Bueno, de hecho está todo conectado. El de la pantalla, el de la lógica secundaria y el de la batería. Todo está conectado ahí. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a medir. Tengo que poner una línea tierra. Bueno, como la tarjeta está semi montada, vamos a hacerlo directamente aquí. Y vamos a verificar entonces voltaje en las diferentes líneas. Entonces, por ejemplo, acá podríamos revisar. No. Bueno, ahí hay un 2.5, pero bueno, vamos a revisar si conseguimos el de 5, que es el que nos interesa por ahorita. ¿No? Por aquí a este lado no hay. Creo que este tiene aquí otro. Bueno, aquí ya revisamos. No muestra, no muestra. Por aquí hay 2.5. Vamos a ver este. Ok, fíjense, 5. Desconecto este flex, a ver, para que ustedes se fijen que ya no van a ver los 5. Ah, no, este no es este. Ojo, este es el que voy a desconectar. Ese que conecté ahí es el de la pantalla. Aquí ya. Desconectando este de acá, ya no deben haber los 5. A ver, reviso. No, ahí ven. No hay 5. Dirán, no, pero ¿por qué todavía hay voltaje? Bueno, porque recuerden que todavía tengo conectada la batería y la batería puede tener algo de carga y ahí ya está en 0, ¿ven? Entonces, desconecto el puerto. Recomiendo que siempre que vayan a hacer una conexión a una tarjeta, desconecten toda la energía y después, o sea, lo último que conecten sea el conector de batería y el conector, en este caso, el cable de carga, ¿no? A lo que vuelvo a conectar todo mío, verifico en esta línea. Ahí están los 5 voltios. Perfecto. 5 voltios quiere decir que tarjeta secundaria está bien, flex está bien, conectores FPC están bien, puerto de carga está bien. ¿Listo? Ahora el tema sería a partir de aquí, porque es que el problema está justo en esta placa que no está cargando la batería. Ya se le cambió, se ensayó con otra batería y aún así no sigue el problema, entonces estamos seguros que es un problema de carga. El tema es dónde. Entonces vamos a partir de aquí. Vamos a ubicar este test point como punto en el plano para ubicarnos rápidamente y seguir a partir de ahí hacia los siguientes elementos. Seguramente va a ser un OVP. Así sea un Samsung o un Motorola, tienen los mismos elementos. ¿ven? Entonces, pasemos aquí al esquema, al plano, perdón. Ubiquemos rápidamente en el plano. Miren, por aquí tenemos el test point, creo que era este. Ampliemos un poquito para que ustedes lo vean. Y aquí está el conector y el test point que acabamos de medir de 5 voltios. Ese test point me puede servir como punto para yo iniciar mi búsqueda. Copio, pego. Me lleva al esquema. Ah, no, perdón. Este sí tiene el esquema en esta segunda página. En este segundo PDF. Busquemos ese test point en el esquema. Ampliamos. Y podemos observar cómo ese test point va a una línea llamada USB1 BBus con. Copiamos ese nombre para que nos lleve al elemento que necesitamos conocer. En ese caso sería el OVP. Perfectamente, miren cómo nos lleva un OVP. ¿De dónde viene esa línea? Del FPC, del conector, ¿verdad? Por supuesto tenemos el test point como punto intermedio. ¿Sí? Test point como punto intermedio, pero las otras dos conexiones son ¿qué? La línea que llega al OVP y pues de donde viene, que es del FPC. Entonces, ¿dónde podemos medir voltaje acá? Para ver si al OVP le está llegando, por ejemplo, en el condensador 4805. Aquí está, un condensador que esté en la línea, condensador 4805. Lo buscamos acá, C4805. Y aquí nos lleva, miren,
Aquí está el test point y aquí está el condensador, o sea que estamos cerca. Vamos a revisar de una vez. Entonces, condensador, ahí está nuestro el diodo. Este es la entrada, el integrado. Parece este. No. Ya, regresemos un momento porque me confundí aquí. Al esquema. .4805 es la entrada. El integrado se llama 4801. Ah, bueno, es ese pequeñito que está ahí. Sí, aquí está el 4801, aquí está la entrada 4805. Busquémoslo. Es este. Lo que pasa es que no hay un diodo sender que muestra ahí, pero aquí está la entrada a ese integrado. Este. Bueno, revisemos. A ver si está entrando al OVP. Ok. Ahí está. Ahí están los 5 voltios. Vean ustedes cómo sí está entrando el OVP. Revisemos la salida del OVP. En el condensador. Recuerden que acabamos de revisar la entrada por acá. Ahora vamos a revisar la salida para ver si el OVP está bueno en el condensador 4806. Y 4806 en el plano. 4806 viene siendo aquí a la derecha. 4806. Minimicemos esto. Entonces el que está aquí a la derecha tiene que mantener los 5 voltios. Veamos. Ahí están los 5 voltios. Quiere decir que este pequeño OVP que está aquí está haciendo su trabajo. Está dejando pasar la corriente y protegiendo. Y fíjense que sin necesidad de plano esquema, yo me doy cuenta que esta línea llega hasta este integrado grande que está acá. O sea que este debe ser el IFPMIC o el integrado de carga. Aquí lo llaman charger, ya lo van a ver. O sea, cargador, ¿no? Entonces revisemos aquí el esquema y verifiquen. Copiamos el nombre de la línea. Bus in, copiamos, buscamos, pegamos. Y aquí llegamos, miren, este es nuestro integrado de carga. Charger, aquí está. Cargador. Se llama 1701. La letra A es porque este integrado tiene varias secciones. En el esquema, en la pieza es una sola. Pero puede tener la A, la B, la C. La parte A es la encargada de la carga. Charger es carga, ¿no? Entonces, así como revisamos en los esquemas de Samsung, vamos a revisar acá cuál es la salida. Como tiene varias, vamos a tener que hacer lo mismo. Porque miren que la salida por acá hay una que se llama BMIT USB, por aquí hay una que dice BPH, por aquí hay una que dice BBAT. Entonces, como hay diferentes, no sé cuál de todas es, pues simple, me voy al conector de batería, que en este caso lo puedo buscar en el plano para ver cómo se llama. Se llama, si lo ven aquí, J3601, ese es el conector de batería. Buscamos acá en el esquema, conector de batería, y de esta manera nosotros revisamos que el nombre de la línea que llega y carga la batería se llama BBAT. Miren, BBAT. ¿Listo? Entonces finalmente ese es el voltaje que debe cargar la batería. BBAT. Entonces vamos a revisar. Ok. Vamos a regresarnos a... Bueno, busquémoslo aquí rápidamente en el buscador. BBAT. Para que ustedes vean la salida. Vemos que no hay otro integrado de por medio.
Bueno, aquí sí me puede llevar a varios sitios porque hay varias líneas BEBAT o varios nombres por ahí que se llaman BEBAT. Pero aquí está el que buscábamos. Aquí está el que buscábamos. Aquí está. BEBAT. Aquí está. ¿Listo? BEBAT. Ampliamos para que vean que es una salida del integrado. Aquí dice BEBAT, salida. La podemos medir. Miren que por aquí está la entrada que acabamos de mirar. La entrada del integrado BEBUS IN. Y la salida se llama BEBAT, pero se puede medir en el condensador 1906. 1906. Midamos ese condensador. Ahí está a la derecha del integrado. Miren que la misma estructura, a pesar de que es otra marca, ¿no? Vamos a colocar el microscopio y aquí lo tenemos a la derecha. Verificamos voltaje 0, verificamos voltaje 2.5. Ok, medí las dos patas del condensador para ver cuál era la positiva. Esta es la positiva. Ahora, ¿por qué marca 2.5? Miren, prendo para que ustedes se fijen. 2.5 diría, bueno, está mal porque debe marcar 4, 4, 3 si en todo caso estuviera bien, ¿no? Pero verifico y acuérdense que este tiene conectada la batería. Voy a desconectar la batería, miren, aquí está, ¿no? Vamos a desconectarla. Está desconectada. Vamos a verificar de nuevo el voltaje. A ver qué hay. 0. Aquí abajo, 0. Creo que era la de abajo la positiva, ¿no? 0. ¿Qué significa? Este integrado tiene un problema. ¿Por qué? Porque mire, sin batería marca 0. Perfecto, yo les dije que colocaran la batería para verificar. Conectamos la batería. Y una vez conectada la batería, nos muestra es 2.5. ¿Qué significa? Que ese es el voltaje de la batería. De hecho, si yo mido la batería, que lo voy a hacer aquí, debe tener 2.5. Solamente para que ustedes vean cómo solamente estoy midiendo el voltaje de la batería y no estoy midiendo el voltaje de carga. Ahí está, ¿ven? 2.5, esto es el voltaje de la batería. Entonces no se vayan a confundir con una batería que esté cargada. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. No vayan a confundirse porque puede haber una batería en 4 voltios y cuando usted mida dice, 4, eso no, sí no hay problema de carga, ¿no? Pero ¿usted cómo se da cuenta que de verdad no está cargando? Porque los numeritos no se van moviendo, ¿no? Aquí debería decir 59, 60, 61, 62. De hecho, al inicio, cuando está muy descargada como esta, debería moverse rápido y finalmente ponerse algo lento. Cuando ya está llegando a las 3.7, los numeritos se van moviendo cada vez más lentos. Pero entonces, aquí diagnosticamos que el problema está en este IFPMI, este integrado. Habría que hacer un revaling o cambiarlo. Lo primero que vamos a intentar es hacer un revaling. En una próxima clase lo veremos. Y finalmente, si no, entonces tocaría conseguir este integrado en una placa donante y reemplazarlo. Bueno, muchachos, mire, importantísima esta clase que nos acaba de dar el profe Alejandro Duque, ¿sí? Me pareció muy interesante, ya que esto es lo que llamamos en electrónica seguimiento de planos, seguimiento de fallas, o sea, esto realmente es un nivel 3 de reparación. Eh, es chistoso decirlo, pero a veces ni las fábricas hacen esto porque es tanto el volumen de garantías que llega y ellos tienen especificados los laboratorios por niveles, ¿no? El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. Cuando ya son fallas tan especializadas como estas, envían las placas al laboratorio nivel 3. Pero en la mayoría de los casos, lo que hacen es reemplazar la tarjeta. Entonces, no nos podemos nosotros ya como técnicos certificados con nuestra tienda de reparación, con nuestra marca, con nuestro laboratorio, darnos ese lujo, porque muchas veces, como ustedes saben, la tarjeta no es fácil de conseguir o va a ser muy costosa y realmente aquí es donde nosotros podemos dar muchas soluciones de nivel 3 y cobrar bien porque estamos salvando una tarjeta, ¿no? Exacto. Entonces, este trabajo es el que apetecen las tiendas de reparación y lo que pocos técnicos en celulares pueden llegar a hacer.
porque mire todo lo que hemos visto, toda la temática que hemos visto para poder llegar a este tema, y no se preocupen porque sabemos que de pronto de primera mano ustedes tienen que volver a repasar este video, volverlo a ver. En lo posible, la recomendación es que consigan una placa similar a esta, descarguen este manual que les estamos subiendo aquí a la plataforma y hagan el mismo proceso que acabamos de hacer. Exacto. Sí, porque la repetibilidad es lo que les va a ir dando el aprendizaje. Esto es como cuando uno entra a estudiar inglés. Hay que escucharlo una vez, hay que escucharlo dos veces, hay que escucharlo tres veces, hasta que llega al cerebro y intuitivamente ya empezamos nosotros a hablar el inglés. Lo mismo pasa con la reparación. Hay que verlo una vez, hay que verlo dos veces, hay que hacerlo físicamente, ¿sí? Para poder adquirir la destreza. Entonces, no vamos a dejarles un cuestionario aquí después de esta clase para retroalimentarlos un poco más, y los que puedan hacer la práctica, no importa que sea otra placa, de cualquier sistema de carga que ustedes puedan tener, vamos a abrir acá un foro de discusión para que también ustedes a través de este foro hagan las preguntas o aquí directamente por el chat antes de que finalicemos esta Exactamente. clase. Entonces, nos estamos viendo, muchachos, muchos éxitos, Dios los bendiga, bye bye.